Sí. ¿Hueles? ¿A qué huele? ¡Uy! ¡Que pincha! Buenos días, ¿cómo estáis? Para algunos será las madrugadas, ¿sí? Bueno, gracias por los me gusta. Pilar, gracias. Hoy quiero contaros una historia que, bueno, para mí es importante contarla porque me ha venido hoy. Pues, no sé, ni era el momento planeado para hacer un live, pero aún así, si me ha salido el tema, es que me apetece contar esa parte de mi historia, así que ponte cómodo, cómoda, si queréis escucharla, y si no, pues a ver gatitos jugando con ovillos de lana. Como sabéis, o como he contado en alguna entrevista, la relación que yo tenía de niño con mi padre en concreto, porque yo he tenido una buena relación con mi madre. Con mi madre tenía una buena relación, entonces creo que la mayoría de historias un poco desgarradoras son las que cuento con mi padre, ¿no? Y bueno, él me comenzó a golpear de muy pequeño. Recuerdo, de hecho, la primera buena paliza que me dio fue, pues, tenía pañales. Tenía pañales, porque recuerdo que me bajó el pañal y me golpeó muy duro. Muy duro. Y yo no entendía qué estaba pasando, para que entendáis que fue la primera vez que yo registré mi mente. Yo no sabía que era tan fuerte, o sea, lo que estaba ocurriendo, pero sí recuerdo que me tumbó en mi cama. Recuerdo que todavía tenía el colchón, tenía esa protección para el pipí de la noche y demás. Y tenía un pañal en ese momento y me tumbó en la cama boca abajo, me sacó el pañal y me comenzó a pegar muy fuerte. Y lo recuerdo por el dolor. Creo que lo recuerdo por el dolor que empezaba a sentir. Y fue durante un buen rato, porque recuerdo que cuando comencé a sentir el dolor, empecé a decir que parase. Y de fondo escuché a mi madre gritarle a mi padre que me dejara en paz. Esa historia comenzó por una pequeña rabieta que yo tuve en el supermercado con mi madre. Yo le acompañaba siempre a mi madre al supermercado de bien niño. Y de hecho recuerdo hasta el día que paseamos mi madre y yo. En ese momento mi madre todavía caminaba, ahora ya no camina, o si camina lo hace con un andador o con una silla de ruedas o con las muletas. Y Luna, ven. Luna, ven. Luna. Luna, ven aquí. Good. So. Y sí, recuerdo el día. Hallo. Morgen. Du ruhig hier. Ade.
Y recuerdo que ese día, pues bueno, pues paseaba con ella, le daba la mano y llegamos al supermercado y mi madre me solía comprar, me dejaba hacer una pequeña comprita de niño, ¿no? Y siempre hacía la misma, casi la misma compra. Me compraba una bebida, a veces era un colacao, a veces una lata, pero recuerda que siempre compraba una. Y luego me compraba unas patatas que me encantaban, que ya no las hacen, que se llaman los fantasmicos, creo que era de Chetos, los fantasmicos, una bolsa lila, o a veces me compraba unos Drakis. Creo que tampoco, los Drakis creo que evolucionaron a los Chetos, a los redondos Chetos, pero los Drakis eran como unos dientes con sabor a cheto. Quieta, voy a soltarte ahora otra vez. Con sabor a cheto. Y bueno, o los fritos, que eran como, pues era sabor frito, no sé si lo conocéis, el sabor a frito. Hola, Roberto. Y ese sabor, pues me gustaba mucho. Y los hacían como una especie de cuadraditos alargados, o sea, unos rectángulos muy finitos de sabor a cheto. Y estaban buenísimos. Pero a veces, cuando me comía esa bolsa, era como demasiado. Como que sí, las primeras 10, 20 de esas cosas estaba bien, pero el sabor acaba cansando y me apetecía ya como otro sabor a veces, ¿no? Bueno, esos eran los tipos y los fantasmitos pues eran unas cosas así redondas, tenía un buen sabor a saladito, muy rico, era como una especie de patata normal en forma de fantasma, con un agujero en el medio, muy delgadito, y le habían puesto polvito de paprika. Hola, Vane, ¿cómo estás? Y bueno, pues era divertido, porque le ponías el dedo dentro al fantasmico y te lo ibas comiendo así, ¿no? Era divertido. No sé por qué razón los sacaron o si quebró, no sé. Pero bueno. Y entonces era la lata o la bebida, que a veces era un cacaolat de Barcelona, me acuerdo, en Barcelona. Era una tienda que se llamaba Más Más. No sé si os acordáis del Más Más. También quebró. Allá. Te estoy hablando de hace... hace ya... muchos años. Más de 30 años. Y bueno, pues... Y la tercera cosa que me compraba era una caña de chocolate. A veces había una caña de chocolate que era espolvoreada por encima. ¿Sabéis las que os digo? Que tiene como un pequeño azúcar glass por encima. Y a mí me entraba toc, ¿sabes? Cuando las agarraba y no me gustaba que se me quedara el blanco. He odiado siempre tener las manos sucias. De verdad. Yo no sé cómo lo hago, pero rara vez me mancho las manos. A veces Está un poquito viejito. No. Se me ve jovencito. Si me corto el pelo, vamos, voy a ser un chaval de nuevo. Pero me gusta el pelo largo ahora, no sé por qué. Me apetece tener el pelo un poquito más largo. Ya me cansaré. No pasa nada. Y bueno, pues la caña de chocolate eran a veces dos opciones. O era la de polvo por encima, o era la que tenía chocolate por dentro. Pero a veces la que tenía chocolate por dentro tenía poco chocolate y se veía, es que lo veías. Y era muy frustrante porque era muy larga, muy larga esa caña y al final era todo pan. O sea que... Entonces era, bueno, pues cuando no era esa caña, esas dos clases de caña de chocolate, me compraba dos donuts de chocolate. Y bueno, pues entonces eso. En el propio supermercado Más me compraba la lata, me elegía entre una de esas patatas y depende de lo que me apetecía en ese día. Estamos hablando de que tendría eso, yo creo que 5 años. 5 años. Y ese día, por lo visto, que no tenían caña de chocolate, ni de una ni de otra, donuts tampoco, y creo que tenía palmera. Y no, la palmera no era mi
no era mi rollo la palmera. No, soy de... ¿Sabes? No la palmera de chocolate esa, sino las lentes, ¿sabes? Que son como gafas. ¿Las conocéis? Son como así. Y a veces las ponen con chocolate y otras las ponen solo con dulce por encima. No me molaba mucho el tema. No había nada de eso. De alguna manera, algo dentro de mí me pedía ese punto de chocolate. Mi madre llevaba prisa y por lo que fuera, creo que le monté un pollo. O sea, del tipo llorar, desesperado. Yo no le faltaba el respeto a mi madre. O sea, yo me sentía frustrado. Algo dentro de mí me pedía esa parte de chocolate. Luego de mayor, y después de estudios y después de analizar mi cerebro y todo eso, por lo visto que tengo una especie de hipoglucemia psicosomática. Es como si tuviese una especie de... que me pide muy, muy rápido el cuerpo azúcar, pero de azúcar, un subidón de azúcar en el momento, y si no lo recibo, que me entra la angustia, me pongo muy, muy angustioso. Pero luego miras los niveles de azúcar, porque me hicieron las pruebas, los niveles de azúcar, y no me pasa nada. Y entonces la orden me la manda el cerebro. Tú sientes lo mismo como si estuvieses teniendo un ataque con, ¿sabes? Con la diabetes, como si fuera un ataque diabético. Y vamos, que prácticamente me desmayo. Entonces, si alguna vez me ven que me gusta el dulce, todo eso es porque suelo tener cosas en el bolsillo de dulce. Pero eso lo he sabido más de 30 años después, ¿no? Pero bueno, de niño ni mi madre me había hecho estudios porque se podía entender como una rabieta, pero tampoco entendía por qué tenía que tomar las mismas cosas. ¿Habéis visto qué específico estoy siendo, no? Lo de la sal, lo de esto y esto, tenía que ser así. Luego de mayor, ya, de nuevo, con estudios y todo eso, pues se ve, tengo una especie de... entre la bipolaridad, que no es la misma enfermedad, bipolaridad como pueden ser lo que hayas oído. Es muy químico, o sea, es una enfermedad muy química y es muy frustrante. O sea, la bipolaridad de este tipo es muy frustrante porque yo tengo un control muy bueno de mis acciones. Recuerdo una vez que tuve manía, y fue una energía que te entra demasiado, y sabiendo que esa energía podría hacerme daño, lo que hice fue irme a correr, salí a correr. Y estuve corriendo hasta que me cansé profundamente. Me quedé... casi me caigo del cansancio. Y así es como manejé en ese momento la manía, porque me había visto experimentar una especie de algunas alucinaciones del tipo auditivas, del tipo paranoias, que eso me daba miedo. Me daba miedo porque aunque sí es cierto que controlaba mis acciones, tenía una gran presión mental para hacer otras cosas y las presiones que tenía para hacer eran atentar a mi propia vida. Entonces ya he visto que sí tengo ese control sobre mis acciones finales, pero tengo que escucharme muy bien. Y eso lo he estado haciendo. He sido mi propia cobaya durante años. De hecho, en el segundo libro, en Herramientas para el Alma, dedico una gran parte de la primera parte hasta la mitad del libro para contar cómo fue que yo salí, cómo yo recuperé el control total de mis acciones pese a sentir los desequilibrios químicos. Esa sensibilidad química que tengo en el cerebro, esa sensibilidad
tiene unas consecuencias a nivel, por ejemplo, de los medicamentos. Seguir un patrón, seguir 4 días de medicamentos es mentalmente terrible para mí. Cuando me tomaba la medicación, las primeras medicaciones de la bipolaridad y demás, me cambiaban totalmente, hasta tal punto que me entraban ideas suicidas muy rápido. Y no, al final dejaba de hablar, no podía caminar, no podía hacer nada. Ganaba mucho peso muy rápido. Han cambiado entre unas medicinas, otras he probado homeopatía, he probado muchas cosas, he tomado oro, he tomado litio en unas proporciones, en otras. Digamos que he pasado por muchos cambios a la hora de sentirme mejor. O sea, yo lo he intentado apoyarme con la química, y también he probado terapias de luz. Tuve una máquina también muy cara, de hecho, y seguí los tratamientos. Yo soy una persona que sigue los tratamientos al pie de la letra, pero cuando veo que no es que mejora después de 1 mes o 2 meses, y veo hacia dónde, porque soy muy sensible en eso, veo hacia dónde me está dirigiendo ese tratamiento, pues el doctor mismo me dice, mira, tenemos que cambiarlo porque no está funcionando contigo. A la hora de tomarme medicina, si me resfrío y todo eso, no puedo seguir un tratamiento muy largo, porque el cerebro reacciona muy mal. Recuerdo que una vez tenía mucho dolor de una extremidad, eso ahora os lo cuento, y me fui al médico de urgencias. Yo he pasado muchas veces por urgencias, y me pusieron morfina, una alta dosis de morfina. No sentía nada. Seguía sintiendo el dolor y no lo entendían por qué. Hasta que descubrieron que el dolor me lo estaba produciendo. Era un dolor psicosomático. O sea, era un dolor que tú sientes el dolor profundamente, pero se inicia en la mente. Y entonces, eso hace que, por ejemplo, si estoy en una depresión muy grande, los dolores que tengo en el cuerpo son reales. Yo estoy cojeando, literalmente tengo terribles dolores en los tobillos, en las rodillas, en las manos, se me bloquean los dedos. O sea, son dolores terribles. Y entonces yo visitaba mucho mi doctora de cabecera, hasta que con el cabo de los años empezó a ver que se repetía, que siempre que yo regresaba en la misma fecha, o más o menos en las mismas fechas, me hacía diferentes estudios, no encontraban nada, o alguna cosa, pero muy leve, y que con el paso de 3 o 4 meses se terminó el dolor. Y se termina el dolor sin hacer nada. Entonces ya nos reímos, en los últimos años ya nos reímos. Y hasta que ya, bueno, aprendí a que el tiempo me saque los dolores, porque es un chiste. Sé que se inician desde el cerebro, sé que mi cerebro me dice cosas, y entonces a veces lo tomo como, bueno, es el Samuel de los dolores, empieza en tal fecha y acaba más o menos en tal fecha, y ya no me agobia tanto. O sea, puedo decir que ese estudio me ha servido para que no sea tan trágico, ¿no? Bueno, y entonces, con el tema de mi padre y todo eso, que me golpeó tan duro de pequeño, cuando tenía 5 años, esa fue la primera vez que me pegó en el trasero, pero en la misma semana o a las 2 siguientes semanas, cuando me movía en el salón del reino, en los testigos, cuando empezaba, qué sé yo, se me caía un boli, o le pasaba una nota a mi hermana en la silla, algún tipo de esas cosas, pues mi padre me llevaba al baño
y empezó a pegarme en la cara. Tortas, tortas y tortas, una y otra y otra y otra vez. ¿Eso qué hizo? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que mi padre no solo me pegaba, sino que me decía frases del tipo, si no dejas de llorar, te sigo pegando. Deja de llorar, te sigo pegando. Y claro, a mí me dolía y seguía llorando. Y me pegaba. Y recuerdo a mi padre cansado, se le cansaba la mano, se le ponía la mano roja. Imagínate cómo se me quedaba a mí la mano. Un hombre corpulento, claro, imagínate un niño tan pequeño recibiendo hostias, ¿no? Y de alguna manera yo creo que hasta generé algún tipo yo generé seguramente ansiedad en los lugares muy reducidos, muy pequeños, porque me pegaba en un baño muy pequeño, entonces solo, no me podía escapar. Creo que una gran parte de los traumas vienen por esos golpes. Yo ya lo he analizado, lo hemos psicoanalizado, he hecho terapias. Ya no me paraliza. Antes tenía estrés postraumático por esos incidentes. Tuve también estrés postraumático después de varios accidentes que tuve con un coche que me atropelló. También tuve estrés postraumáticos después de que se me cayera un caballo encima, que me dejó en la cama durante un año, y secuelas en la rodilla que he tenido. O sea, quiero decir, sé lo que es el estrés postraumático, sé lo que son tener los flashbacks y sentir ese frío de miedo que paraliza. O sea, sé lo que es, y por eso puedo reconocer que yo a mi padre le tenía pánico. He titulado este directo acerca de por qué me bauticé. El caso es que como a los padres, en este caso mi padre me decía que no estaba orgulloso de mí, que yo era el culpable de que su matrimonio estuviese siempre hablando de problemas, me echaba la culpa de que él no se podía dedicar, qué sé yo, a otras cosas por estar atendiéndome. Siempre me echaba la culpa de lo que le sucedía a la familia, cuando lo que yo necesitaba muy probablemente es que se alejara de mí lo antes posible. Yo tenía pánico. Le dije por primera vez a mi padre que le odié profundamente hasta el tuétano cuando yo tuve mi primer hijo. Ahí yo le dije a mi padre que lo odiaba profundamente, que le tenía pánico, y él no se lo creía. Para él me educó como se tenía que educar. Recuerdo una vez que me dijo, si sigues portándote mal, no me dejas otra opción que entregarte a los ancianos y echarte de la ciudad, me acuerdo. Como que él sería la primera persona en tirar la primera piedra. Esa malinterpretación o esa interpretación de la Biblia, de la vara de la justicia, mi padre se la tomaba literalmente como vara. En alguna ocasión más mayor me tuve que escapar de casa porque mi padre me tiró una piedra y me hizo bastante daño. Con 25 años le recordé ese suceso. Él es como si lo hubiera borrado de la cabeza. Eso es lo que ocurre con los testigos de Jehová, que hacen la disonancia cognitiva. Ellos se esfuerzan en que un suceso no ha sucedido y para ellos nunca ha sucedido, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi padre no me permitía ser publicador porque dice que no lo estaba haciendo del todo bien, aunque yo estaba a tope con todo. Yo quería ser publicador, pero yo quería ser publicador para ganarme su aprobación de mi abuela y la aprobación de mi abuelo. Porque siempre me dijeron que ellos, esos abuelos, esos dos en concreto, que eran testigos de Jehová, eran los referentes en la congregación, referentes en la familia. Entonces siempre he querido agradarlos. Hasta el punto de hecho, cuando yo me hice precursor regular, lo primero que hice fue llamar a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuela me dijo, ya has tardado. ¿Y quieres una medalla o qué? La gloria a Dios, me dijo. Entonces, claro, hay una presión interna.
cuando eres hijo de anciano, hijo de coordinador, hijo de precursores y todo esto, y la familia toda tiene que ser ejemplar, la presión es muchísima. La presión me la llevaba al colegio. Al colegio mis trabajos eran prácticamente copiar y pegaba, no, pero casi de la atalaya de expertad y de perspicacia. En cuanto me preguntaban algo, yo agarraba esas publicaciones. Yo me he llevado muchos suspensos precisamente porque me habían preguntado por la evolución y yo les decía, eso no es verdad, eso es mentira, y les sacaba el libro Evolución, creo que era, a ver si era azul, creo que era azul o era rosa, o era azul, creo. Tía, era verde. Discúlpeme los colores, pero el libro Evolución de los testigos era de eso. Y ponía un rollo de que no era demostrable, de que no había suficientes pruebas, que habían pruebas que se habían copiado y ponía ahí quién había puesto esos huesos en ese lugar para desenterrarlos, ¿no? En plan conspiranoicos, para decir de que lo único que quieren es que Satanás desvíe a la gente, ¿no? Entonces, bueno, mis trabajos eran flipantes. Vamos a ver. Yo aprendí a leer muy rápido y aprendí a hacer discursos muy, muy rápido. Con 6 años yo di mi primer discurso. Era una lectura de la Biblia y... ¿Qué es eso? Era una lectura de la Biblia con un comentario que tenía que dar, alrededor de unos 5 minutos. 5 minutos, sí, creo que un poquito más de 5 minutos era. Era tan pequeñito que no... Y lo he contado alguna historia. Esta sí que la he contado, para no desviarme del tema, yo siempre he querido agradar a mis padres y no me quedaba otra que convertirme en testigo de Jehová. No me quedaba otra, es que no me dejaron alternativa. Yo sabía desde el primer momento que solo siendo testigo de Jehová podía estar en esa familia. Únicamente siendo testigo de Jehová, y tenía que hacerme testigo de Jehová antes de cumplir la mayoría de edad. Hablo de bautizarse, porque más o menos en aquella época, ahora no, yo me considero testigo de Jehová siempre, pero la realidad ahora es otra. Stephen Lett dijo que los niños que no están bautizados como testigos de Jehová son enemigos de Dios. Eso son cosas que van añadiendo. Esta gente lo que quiere es que seas oficialmente testigo de Jehová bautizado. El resto son pues ovejitas que hay que guiarlas por el buen camino, ¿no? Entonces yo siempre estaba, pues, de hecho uno de los capítulos de mi primer libro de Bipolar Natural se titula A la sombra de un aprobado, ¿no? Y eso, pues a la sombra de un aprobado estaba hablando de cómo siempre estaba intentando agradar a mi padre. Como te digo, siempre nombro a mi padre porque es con el que más trauma tengo y con el que peor me he llevado siempre. Aún así siempre he querido agradarlo. Una vez que, mira, me acuerdo que cuando tendría, 12, 13 años, una cosa así, empecé a juguetear con la pornografía y demás. En aquel momento, fíjate, estaba iniciando internet en aquella época. y yo hacía mis pinitos buscando pues lo normal, lo que las hormonas me pedían, ¿no? Y recuerdo que yo me quería bautizar, pero me sentía culpable de haber visto ese tipo de material, porque Los Jóvenes Preguntas, el volumen 1, estaba hablando sobre la palabra porneia y inmoralidad sexual y todo eso, y yo me sentía sucio. Entonces, cuando estás todo el rato recibiendo en las reuniones de que hay que ser santo, hay que ser limpio, de que
hay que solo tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, cuando son esas cosas las que constantemente repites, pues yo no me sentía listo para ponerme a bautizarme. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido un hombre muy sincero, o sea, un niño muy, muy, muy sincero. Siempre he dicho la verdad. Esa es otra. Estaba entrenado para decir todo el tiempo la verdad, pero también creé una forma de decir la verdad sin mentir. O sea, ocultar la verdad, pero siguiendo. Tú cuentas una verdad, pero ocultas otra. Y es una manera en que, por ejemplo, eso lo vi en el juicio, ¿no? En el juicio de esa persona que salió, en el juicio de no sé qué, Carmona. Esto de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, y que le llevaron a juicio porque les llamó secta y todo eso. Bueno, vamos a ver, entre tú y yo, después de escuchar mi historia, no creo que te convenza de que es una religión maravillosa, ¿no? Tú ya saca tus conclusiones si los quieres relacionar como secta o como religión pura y maravillosa, como quieras. Pero vi cómo esa persona, testigo de Jehová, estaba testificando. Es como si me hubiese visto a mí en el juicio hablando y ocultando información, pero sin decir mentiras. Ahora bien, le pillé las mentiras, sí ha dicho mentiras. O sea, esa persona, aunque sí es cierto que utilizó ese tipo de lenguaje, sí utilizó para ocultar la verdad, pero siguiendo diciendo la verdad, por lo menos 4 mentiras descaradas sí que dijo cuando habló del ostracismo, que no existía y que ella podía hablar con cualquiera, que nadie le presionaba, que no tenía ninguna consecuencia a la hora de hablar con una persona que ya no es testigo y que no pasaba nada. Eso es una mentira. Claro que tienes consecuencias. Muy probablemente si esta persona era precursora, perderías los privilegios. Yo, mira, ahora que caigo con eso, yo no sé esta persona si habrá perdido los privilegios, porque realmente sí ha mentido. Habían publicaciones, le preguntaron, ¿existen publicaciones en las que te animan a no hablar con expulsados y todo eso? Y dijo que sí, que no había. Que no habían esas publicaciones. Eso son mentiras. Eso es una mentira. Entonces, ¿cómo podría la congregación tener una precursora regular sin tener esas consecuencias en el servicio? ¿Habrá perdido los privilegios? Yo creo que sí. Yo creo que habrá perdido. No sé, a ver, muy probablemente el juicio no lo hayan puesto en la reunión, ¿no? Y aquel que se haya enterado de ese juicio habrán sido los ancianos. Pero como no se entera la congregación, puede ser que se haya quedado en bambalinas, porque si no tendrían que admitir que la expulsan por haber contado las mentiras en un juicio, ¿no? ¿Has visto cómo está la cosa curiosa, eh? Bueno, entonces cuando yo me acercaba para el bautismo, 15 años me propuse yo. Yo me recuerdo que... ¡Oh, comas eso! ¡Ah! A mí me gustaba mucho el ligar con las chiquitas y tal, y como yo siempre me había educado de que me tenía que bautizar y que tenía que ser siervo ministerial para tener novia y todo eso, pues a mí me dio como siempre hacer promesas, ¿no? Ya, mi amor, yo voy a ser siervo ministerial y voy a hacer esto y ya verás, vamos a vivir para siempre el nuevo mundo. Y yo tenía ese lenguaje con las novietas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que yo era publicador no bautizado con 15 años y tenía que bautizarme. Entonces una de las motivaciones, siendo sincero, fue esa. Una gran motivación era casarme. Por casarme y por tener relaciones sexuales, pues me puse las pilas para bautizarme. Pero claro, para eso tenía que confesar abiertamente que había visto material erótico y demás
y pornográfico, y que además me masturbaba. Pues eran cosas que tuve que confesarle en primer lugar a mi padre. Para mi sorpresa, porque esto fue una sorpresa, cuando me puse enfrente de mi padre, me acuerdo dónde estábamos, en su casa ahí en el norte. Estábamos en el Choco, abajo, que es como una segunda cocina para invitados. Entonces me puse enfrente de él. Claro, yo llevaba masturbándome pues cuando tendría, qué sé yo, 5 años empecé. No, esta vez con 5 no, con 7 por ahí. Digamos que yo llevaba unos buenos años ocultando esa intimidad, ¿no? Ocultando esa intimidad a mi familia. Para mí era vergonzoso. Pero es que no me quedaba otra. Tenía que confesarme abiertamente a mi padre y a los ancianos para dar ese paso. Cuando se lo dije, entre lágrimas, le comenté y empecé a decir, mira que yo tengo algo que contarte. Así, ¿no? Todo. Muy... Para mi sorpresa, mi padre se echó a llorar. Se echó a llorar. Y me dijo que él había sido... Y me dijo, todos hemos sido jóvenes alguna vez, me dijo. O sea, yo entendí de que él lo había pasado también así. Pero él me dijo, aún así, háblalo con el coordinador del cuerpo de ancianos. Él en ese momento no era coordinador, era anciano, pero no coordinador. No se llamaba coordinador, se llamaba presidente. Háblalo con el presidente. Y entonces, pues bueno, me tocó hablar con el presidente, que ya había hablado previamente con mi padre, y le dije que lo que hacía y tal cosa. Y bueno, él me dijo, bueno, pues si me prometes que no vas a ver ese material más veces y demás, pues no tenemos ninguna objeción de que tú te puedas bautizar. Fíjate, ahora viene una de las mentiras que me contó ahí mi padre, pero cuando regresé a casa me dijo que yo me había librado de un comité, me dijo. Eso era mentira, porque solo te pueden hacer un comité judicial cuando estás bautizado. Cuando estás bautizado. Pero mi padre me dijo, ¿te has librado de un comité? Yo creo que fue para meterme miedo. Lo consiguió. No conocía tan bien para ese entonces. Yo era un conocedor de la Biblia bastante bueno porque la leía muchísimo y conocía las revistas porque me las merendaba prácticamente. Nada más que salía una nueva, ya era el primero que podía hacer un comentario en la congregación citando la revista del no sé qué, dice en el segundo párrafo. Yo era así. ¡Shh! No, Luna, no. Ay. Y claro, en eso, oye, gracias por los likes y por suscribiros, que os estáis suscribiendo algunos. Gracias. Seguimos contando. Y el punto es que en un momento dado, bueno, pues yo me di cuenta de que mi padre me había mentido en ese momento, pero bueno. El caso es que me hicieron las preguntas para el bautismo, estuve mucho tiempo estudiando. O sea, es complicado. Había mucha información, muchísima información. Para bautizarse es una pasada. La verdad, es una pasada. Te dan el libro de organizados para hacer la voluntad de Dios, una cosa así, era en aquel momento. Luego cambió el nombre. Creo que lo han cambiado 2 veces, creo. Y al final del libro estaban las preguntas para bautismo, pero no son en plan 4 preguntas. Es una cosa así. Es una cosa así del libro, que el punto de que en ese libro te ponen pues un párrafo. No te ponen un párrafo, son preguntas que tú tienes luego que buscar, y tiene muchas referencias, mucha literatura. Entonces tenías que leerte la Atalaya de no sé qué, los 2 capítulos, luego la Despertar de no sé dónde, y ¿qué pasa? Que
no podías ir de cualquier manera a tu estudio para el bautismo. Tenías que ir muy preparado. Recuerdo que tenía yo páginas y páginas y páginas de resúmenes, solo en resúmenes de esas referencias y las citas bíblicas apuntadas y anotadas, y luego el comentario tiene que ser con tus propias palabras. Entonces tenía que anotarme más o menos como un bosquejo de lo que iba a decir en cada pregunta. Oye, las preguntas me las hacía un anciano diferente. Creo que me las hicieron en 4 partes, 3 o 4 partes me las hicieron. Yo me quería bautizar en Barcelona, pero estaba en Cantabria en ese momento. Pero a mí me hacía ilusión en bautizarme porque iba a haber una asamblea internacional en Barcelona por primera vez desde hace un montón de años y era muy especial, entonces yo me quería bautizar ahí. Y con el tema de esto de las charlas con el anciano y todo eso, íbamos un poco ajustados en el tiempo, la verdad. Recuerdo que había un poco de presión. Íbamos un poco ajustados en el tiempo, la verdad. Recuerdo que había un poco de presión. Un poquito de presión, ¿sabes? Con eso. Por el tiempo. Me los hicieron en 3 o 4 ancianos. Oye, que había alguno que era como pregunta-respuesta, que me han llamado un momentito. Bueno. Entonces me hicieron, algunos eran muy sencillos y, oye, era muy frustrante, porque yo me había preparado un montonazo, no, lo siguiente. Y el tipo en media hora, en una hora me hizo las preguntas. Yo me quedé en plan... Y mira, en las primeras preguntas le decía, oye, pero en esta referencia y no sé qué, no sé cuánto, me dijo, no pasa nada, concéntrate en responder tal y como tú lo sientes y ya está, no es necesario tanta información. Y yo en plan, what the fuck. Pero bueno, algunos sí que me exigió. Recuerdo alguno que otro que eran... Que sí me pidieron chicha. Lunita, vamos por aquí, por abajo, ven. Sí me pidieron chicha. Y bueno, como yo estaba preparado, lo contesté bien. Me dieron la noticia luego que había sido aprobada mi petición. Me hicieron de nuevo las preguntas de si realmente quería ser testigo de Jehová y demás. Yo contesté que sí. Y recuerdo que antes de bautizarme empecé a paranoiarme. Algo me pasó. Yo creo que ahí empezó a desarrollarse un poco la bipolaridad, empezó ahí a despertar de manera tenía pensamientos muy extraños que nunca había tenido. Empezaban a paranoiarme, creía que Satanás me estaba hablando prácticamente. Yo creía que, pues eso, que el canto del pájaro me estaba diciendo, tú no eres capaz de bautizarte, voy a derrotarte. Y entonces pues una especie de esquizofrenia ahí empecé a tener, algo raro. No se lo comenté a nadie. Yo creía literalmente que eras un demonio, que eras Satanás o los diablos o algo así, y que en ese momento estaban intentando de que yo no me bautizara. O sea, me paranoié, pero gravemente. Una vez que me bauticé, en esa... A ver, voy a hacer un momento. Sí, en esa misma semana. Yo estaba como... tenía un crush con una niña muy grande, y cuando me bauticé, pues yo quise verla y demás, y allá en la misma asamblea. Y bueno, el caso es que ella pasaba de mi culo, pero yo no lo había captado, pero pasaba de mi culo. Y ella, para hacer de que yo me alejara de ella totalmente y demás, se empezó a hacer cariñitos y a ponerme, digamos, celoso con, en ese momento, un buen amigo que tenía. Entonces, como que me miraba así y se le abrazaba al otro al cuello y demás. Me llevó tan batacazo que
que bueno, pues algo se me activó a mí en la mente y esa fue la primera depresión que yo tuve. La primera que yo recuerde, porque de niño, a ver, en invierno lloraba mucho, tenía sentimientos de vacío, yo creo que sí que había algo, pero mi primera depresión grave, esta fue una depresión grave, no cualquiera, sino una grave, ¿por qué? Porque no sabía caminar, no sabía prácticamente tragar, y estaba siempre pensando, uy, si ahora me duermo, ¿cómo voy a respirar, no? Y si yo ahora me duermo, ¿cómo voy a tragar? Y entonces no conseguía dormir y me tuvieron que poner muchas tabletas para dormir, que no me hacían nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que el detonante de mi primera depresión grave, que he tenido dos, graves de esas, de no saber ya caminar, olvidarme de hablar, me ha pasado en 3 ocasiones, de tener que volver a aprender a hablar. Eso entre nosotros es súper jodido. O sea, no saber hablar y no saber ni hacer una broma ni nada, es muy feo, muy feo. Tener que... y también aprender a agarrar un tenedor o una cuchara y todo eso. Pues bastante complicado. Decirte, tráeme una cuchara y traer un tenedor. O un tenedor y traer un cuchillo. He tenido que aprender como un bebé varias ocasiones. Pero bueno, recuerdo eso, que es cuando me bauticé, el batacazo me lo di con esta muchacha y me quedé en esa depresión pues mínimo unos 7-8 meses. 7-8 meses. Esa fue la primera. Mis padres estaban desesperados conmigo, no sabían cómo motivarme y demás. Y recuerdo que en una ocasión ya empezaba el siguiente año escolar o era el siguiente año escolar, no lo sé, no me acuerdo bien. Y me pusieron en una clase de apoyo, de refuerzo, de diversificación de personas pues, o que tienen problemas mentales o que tienen algún tipo de necesidades, pues me pusieron ahí. Pues eso fue lo que me ayudó a despertar, o más bien que hiciera el clic, o sería un perchufar, algo que ha sido porque una coincidencia, perchufar es coincidencia. Y nada más entré a la clase, ¡pam! Como que desperté. Algo me hizo y recuperé todo lo que creía haber perdido de capacidades mentales, las recuperé. Entonces me vi en un curso con un nivel bastante bajo, con capacidades intelectuales pues normales, normales. Así que me vino muy bien. Coincidió muy bien, se me hizo bastante ligero el curso. Pude dar el 100% en un lugar que tampoco me exigían tanto, pero bueno, a mí me gustaba. Y tuve buenas profesoras ahí también. Recuerdo una profesora que la cité en mi primer libro, que me cogió mucho cariño y yo también le agarré mucho cariño. Bueno, entonces, pues para que veáis que es cierto que yo luego con el paso del tiempo, pues decidí hacer grandes pasos, ya no tanto para apoyar a mis padres, pero sí es cierto que siempre tuve en la mente el aprobado con mi padre y el precursorado varias veces, el precursorado auxiliar y todo eso, siempre miraba de reojo a mi familia, ¿no? Para que, pues que me quisieran, ¿no? Pero no he sentido ese amor, ese cariño, la verdad. Y en retrospectiva y después del ostracismo que me practican desde hace años, no sé. Pues que los querrás, pero porque son tus hijos, pero en la práctica no se siente ese amor, ese cariño. Entonces, sí es cierto, he hablado mucho de Jehová, he hablado mucho de Dios, he predicado y he hecho grandes cosas, he estado en dramas, he estado en un montón de departamentos. Me ha gustado, los departamentos me han gustado, las responsabilidades de la curación me han gustado mucho.
Incluso tenía esa responsabilidad de los baños, también he pasado por los baños, he pasado por muchas cosas. Pero puedo decir que el impacto de querer ser aprobado por un padre, el estar rogando por el amor a través de los privilegios, yo he pasado por eso y es muy duro. Por eso entiendo a aquellos youtubers, ex testigos que han pasado por algo parecido, que han nacido como testigos de Jehová, o más bien como hijo de anciano, hijo de testigos, que lo estén pasando muy mal. Por eso estoy muy en contra de la educación que están dando los testigos de Jehová con estos vídeos del Caleb y Sofía y todo eso, porque les están metiendo algo involuntariamente. Ellos, si les dieras a elegir, elegirían el Papá Noel, los Reyes Magos, los cumpleaños. Y eso es algo bonito, el sentarse con la familia en una época agradable, todo eso. Eso lo elegirían 1.000.000 de veces, pero no lo hacen precisamente por esto. Porque los padres son sus dioses, los aman, los adoran, incluso, como en mi caso, después de tantas y tantas palizas que a mí me dieron de pequeño. Incluso con eso siempre he querido o he estado detrás de ese aprobado. Hostia, que bien discurso después de tantos años, ¿eh? Me estoy dando cuenta, yo hasta le he dado el final incluso dramático. Luna, ven. Le he dado hasta el punto dramático. Ay. Bueno, pues a ver si habéis dicho alguna cosa que pueda leeros y si no, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Gracias a los que os habéis suscrito, que he visto que os habéis suscrito varias veces. Pilar, que has estado ahí dándole a todo. Roberto también. Uy, he invitado a alguien aquí. No sé si estará, pero bueno. Lunita, ven, bonita, ven aquí, ven. Uy. Ya. ¿Los fantasmicos todavía tenéis? ¿Sí? ¿En serio, Jenny? Qué fuerte. Pues yo los fantasmicos no los he vuelto a ver. Pues mira, qué bien. Me alegro por los fantasmicos. Vale, que también estuviste ahí. Muy bien. En Panamá los dulces son diferentes. Pues muy probablemente, las cañas de chocolate, ¿no? Ruth dice, hola, hoy no puedo estar, te dejo un corazón. Muy bien. Bueno, pues para otra ocasión, claro que sí. ¿Qué más? Le habéis dado para unirse a varios, ¿eh? Bueno, bienvenidos al canal. Mari Olm también, que has comentado aquí. Bienvenido a Tony Díaz también. Bienvenidos a todos los nuevos, claro que sí. Buen día, Kiwi, que también has estado ahí. Incluso has compartido el vídeo. Sí. Dice Kiwi, la que declaró en el juicio es o era mujer de un circuito. Muy probablemente, porque ella decía que prácticamente un ángel era ella, ¿no? Según lo que he escuchado. A ver, quieto. Vamos a dar una vuelta de conclusión. Venga, vamos por ahí. Sí, esa mujer, según cómo hablaba y cómo decía, que ella tenía privilegios que otras personas no tenían. ¿El qué? Precursorado. Porque otra cosa no se puede. Dice Mario, amigo, no tengo nada en contra tuyo, pero en tus directos a veces te burlas y no me gusta. Pues, Mario, creo que lo que hago yo en otro tipo de directos tiene un objetivo y lo he explicado muchas veces. Y es que la gente se puede llegar a explicarse qué entiende de la Biblia, que pueda poner a ese Dios a la burla. Se necesita el Dios a la burla para saber si es un Dios real, si se puede defender, para que nos veamos los unos a los otros y nos riamos de todas las tonterías que nos hemos tragado. Entonces, lo que parece una burla es una burla a los dioses. Una burla a los dioses. A la persona no. De la persona no. Así es que es para siempre expandir la mente. Esto siempre es para
deshacerse de la necesidad de la adoración de un Dios, invisible, no invisible. Y que si esos dioses quieren adoración, que se autoadoren. Si necesitan algo tus dioses de ti, tendrían que darte ellos a ti algo, y no al revés. Así es que no trato de caerle bien a la gente, no son mis objetivos, ni de caerle bien a la gente, y tampoco es objetivo de que no se enfaden. Muchas veces provoco eso, que la gente salga de sus casillas para saber qué es lo que tienen en el interior y qué impacto tiene el conocimiento de la Biblia para que una persona sea de una forma o de otra. No solo es el único impacto que tiene una persona con su personalidad, también está la familia, el entorno, etcétera, etcétera, pero una parte en la religión ocupa una gran parte de las personas y les influyen. Así que esa es mi respuesta. ¿Las revistas de testigos son leyes inventadas por ellos? Pues sí, la verdad que sí. Dice Páramo, ¿a qué casa abandonada vas? Dice, nos cuenta una historia de terror, de verdad, para contar una historia de terror. Si no os parece una historia de terror la que os he contado hoy, tal vez no os habéis metido en la situación. Dice, y la Biblia interpreta fatal. Da igual, es como la interpretes. La Biblia no la vas a cambiar tanto, ¿eh? Siguen siendo cuentos. Ah, las preguntas, Kiwi, que no le hiciste. Bueno, pues puede ser que no te haya llegado eso. José Antonio, que me sigues. Gracias, bienvenido. Apóstol Johnny Alcorcón, que también me sigues, bienvenido. Dice María GC. Se opone al contrario, GC es cuerpo gobernante, María. ¿Eres el cuerpo gobernante, María? Dice, yo estoy viendo formas de salirme ya que mi hermano está expulsado y mi madre le habla, pero a mí no. A ver, forma de salirte. Si tienes a gente que te importa mucho, que está adentro, lo único que tienes que hacer es no dejar de ir. Te podrán seguir hablando, depende de la persona, porque hay familias que son tan extremas que incluso, aunque no estés expulsado, dejan de tener contacto contigo, que las escuchamos aquí día sí, día también. Pero vamos, puedes salirte simplemente dejándote ir, pero si te da igual que la gente te deje de hablar y todo eso, firmas una carta de renuncia con fecha, se la das a los ancianos, te citas con ellos, hablas un momento con ellos, le dices que la carta es tu decisión final y ya estás fuera. Nada más. Mari Olm, que me sigue, muy bien, bienvenida al canal. Simplemente cuentas tu experiencia. ¿De qué te voy a hablar? ¿De qué te voy a hablar? No tenéis por qué, pero este es mi canal. O sea, esto yo lo utilizo como modo de terapia. Vosotros estáis escuchando mis pensamientos. Y es mi experiencia, pero tendríamos que mentirnos a nosotros mismos para afirmar que mi historia no se repite. Mi historia está repetida en muchísimas familias de testigos de Jehová. Y mi experiencia es basada en 31 años de estar dentro de los testigos de Jehová. Si eso no tiene ningún peso para ti, si es simplemente una experiencia más, pues pasa de canal, pasa de mi culo, ¿no? Mari dice, ¿has visto la serie La Mesías? Hace un reflejo muy profundo sobre las sectas. No la he visto. Sandra Macías, que también me deja impresionar el nivel de comecocos. Pues sí, es cierto. Los testigos te comen el tarro y cuanto más tiempo has estado, peor te dejan. Un perfil que se llama La Gorda dice, ¿eres testigo? Yo ex testigo. Estuve 31 años dentro. Estrella dice, pero si crees en Dios, ¿verdad, amigo? No.
no en lo que tal vez unas personas crean que es Dios. No, tampoco soy ateo. Yo me autodefino como samuelista. Es algo complejo, pero para mí me sirve, ¿vale? He hablado de con pelos y señales lo que creo y lo que no creo en mi tercer libro. Alma libre, alma feliz, creo que se llama. Que los he puesto a todos juntitos, esos 3 libros, en la trilogía Bipolar Natural, que encontráis en mi perfil, en Amazon. También podéis ir a la librería del pueblo, le dais el número de referencias que aparece en Amazon y lo podéis pedir directamente. Prácticamente, no en todo el mundo, pero en gran parte del mundo lo distribuyen este libro, ¿vale? Ha sido como escuchar un podcast. Es verdad. También para mí también. Para mí también. Por eso a veces cuando yo inicio el live y digo, hoy voy a hablar de tal tema, yo hago una charla o un discurso. Esto luego lo pongo en el YouTube. Así que me podéis escuchar también como podcast desde vuestras casas con el YouTube también. ¿Eh? Tienes una autobiografía muy buena. Ahí la tengo. Ahí la tengo en la... Ahí lo he escrito. Ahí he escrito mi bibliografía. He estado dando charlas también, no solo de los testigos. He dado muchas charlas de emprendedores, charlas del universo, charlas acerca de la conciencia, de las crisis de conciencia, del inconsciente, del niño interior, de la reprogramación mental. Me he formado como reprogramador mental, he hablado de hipnosis, he dado muchas charlas. He estado en la radio, he estado en diferentes canales de televisión, que a su vez tienen el canal de radio. Aunque son canales de televisión, era la parte de radio en la que yo he estado con ellos. Radio Nacional de España, en Mindalia TV, es un canal bastante conocido. He dado muchos cursos, talleres, he dado conferencias en locales y no, en todas esas cosas que os he mencionado, no he mencionado los testigos de Jehová. Digamos que no soy monotema. Ahora utilizo el TikTok como monotema porque entiendo que tengo que seguir hablando de mi experiencia como ex testigo de Jehová y creo que puedo hacer un poco, o sea, yo creo que podemos hacer todos bien. Sumamos, yo soy una pieza más, no soy la pieza. En esto de los testigos no soy la pieza, soy una más. Hello. Con Luna. Chao, Luna. Con Luna. Ya. Tío. Ya, Luna. Luna. Es más grande que tú. Ya, Luna. Ya. Luna se enfrenta a los más grandes y a veces sale magullada. Dice Mari, el nivel de adoctrinamiento y cómo el despertar puede causarte el perder a la familia parece de cuento. Es verdad. Mira, esa es una cosa que cuando tuve mi primer despertar, yo creía que iba a suceder una unión conmigo, que la gente se iba a acercar a mí después de mi gran despertar. Lo recuerdo muy vívido. Pues no, justo lo contrario. Hay más gente que no han tenido todavía su gran despertar que los que lo han tenido. Pero es que hemos tenido el gran despertar. Es como la vida cambia totalmente. A mí la vida me cambió totalmente. Yo no soy el mismo después de ese momento. Y qué bonito también que el despertar mío es prácticamente igual que el despertar de aquella o de aquel. Claro que algunas personas lo responden o lo hablan de una manera o de otra. Yo os digo una cosa, entre tú y yo.
recuerden su gran despertar, hablen de ello. Porque aunque una vez despertado estás despierto, no dejen entrar el sufrimiento en sus vidas de nuevo. No hablo del despertar de los testigos. Hablo del despertar de la conciencia, ¿vale? Hablo del despertar de la conciencia, la expansión total de la mente, ¿vale? Hablo de ese despertar. A los que habéis tenido ese despertar que es como morir, es como morir y nacer de nuevo, las dos cosas, Kiwi, muy bien, estupendo. Mi recomendación, aunque seáis seres, personas muy funcionales, que os vaya muy bien en la vida, hablen de lo que vieron, hablen de lo que, de la sensación que tuvieron cuando regresaron a sus cuerpos. Hablen de todos esos detalles para motivaros a no regresar a una parte demasiado básica. Que aunque no coincidáis ya más con muchísimas otras personas, existen personas que sí se os van a parecer, que sí vais a estar a gusto con ellas. No creen guetos por no estar de acuerdo con una y otra persona, porque depende del día. Yo digo siempre que cada día tiene su oportunidad, cada día tiene su nueva vida. Y tal vez con esa persona que un día no la tragaste, tal vez otro día sí, porque eres una persona totalmente nueva, ¿vale? Bueno, ahora sí, ahora ya terminé. Voy a colgar el vídeo en YouTube, así que si quieren verlo, lo estaré estrenando en la tarde, dentro de 3, no sé, a la 1... 5 o 6 horas. En 5 o 6 horas lo pondré en estreno, así que volveré a estar leyendo los comentarios en directo en YouTube. Podremos charlar, si queréis charlar conmigo un rato, preguntarme alguna cosa, profundizar un poquito, pero sí lo voy a colgar este vídeo. Lo cuelgo para mí y si te sirve para ti, pues estupendo. Gracias. Sati Jamón y nos vemos pronto.